Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Continuamos con un resumen del tema anterior. Ricardo investigó, Sí, Miss. era sobre Napoleón nombra rey de España. Este es verdad, un ratito. Ya, Miss. Sí, ya. En, en 1808 Napoleón Bonaparte nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España, con el título de José I de España. Esto ocurrió después de que Napoleón invadiera España y depusiera al rey Fernando VII. José Bonaparte gobernó España desde 1808 hasta 1813, aunque su reinado fue marcado por la resistencia y la oposición de los españoles, que luchaban por su independencia y la restauración de la monarquía borbónica. Muy bien. ¿Y qué es lo que se acuerda del día de ayer? Que, la- que se formó una guerra por porque no querían que el hermano de José Bonaparte sea el rey de España. Muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con el tema del día de hoy. Hablaremos sobre Haití y Santo Domingo, la independencia de México y América Central. Daniela, ¿me ayudas con la lectura con el tema de Haití y Santo Domingo? Francisco Domingo Tunay Loventure se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla española. Ella dirigió entre 1793 y 1802. Enfrentó a españoles ingleses, a franceses hasta su captura, desterró y la muerte en Francia. En 1803, Jean Arques de Saline venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América. En este caso dirigió por negros en 1822 y a las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla española, que recobraría su dependencia de Haití en 1844, pero lo que se llamara República Dominicana no conseguía su dependencia de España, sino en el 1865, tras una guerra que dejó al país devastado. Muy bien, Daniela, muchas gracias por la lectura. Entonces sigamos con el tema de hoy, Haití y Santo Domingo. Son dos países que comparten la isla española en el Caribe, pero también tienen historias y culturas muy distintas. La República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla y también es conocida por su próspera industria turística y la economía también es mucho más estable. Un ratito. Sigamos. Mientras que el Haití, en la parte occidental, ha enfrentado desafíos económicos y políticos significativos. Entonces, con lo que acabé de leer ahorita, ¿cuál es la diferencia entre Haití y Santo Domingo, Daniela? Que son diferentes países ¿Qué más? que comparten la misma isla, ¿Ya? que están en guerra.
Ricardo, ¿cuál de los dos habían enfrentado desafíos económicos y políticos? ¿El Haití o en Santo Domingo? Haití. Correcto, muy bien. Entonces, Haití fue la primera república independiente de América Latina y la primera nación negra libre del mundo, tras una exitosa revolución de los esclavos contra Francia. Su cultura es una mezcla de influencias africanas, europeas y tainas, con el francés y el criollo como idiomas oficiales. Haití es un país más pobre del hemisferio occidental con alta independencia de la ayuda internacional y de desafíos y desarrollo. También han existido tensiones históricas y fronteras de ambos países por la migración y también por la diferencia de la economía. Por otro lado, en Santo Domingo se independizó de Haití en 1844 desde un periodo de ocupación haitiana. Su cultura, sus influencias africanas y el español es el idioma oficial. También ha experimentado un crecimiento económico y sostenible impulsado por el turismo, las zonas francas y las remesas. Y la única relación que tiene Santo Domingo con el Haití es que existen relaciones complejas con desafíos en la gestión de de la frontera, la migración y también por la seguridad. Entonces, Haití y la República Dominicana son países vecinos con historias y realidades socioeconómicas muy diferentes que a pesar de que comparten la misma isla, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Entonces, ¿qué relaciones tienen el Haití y Santo Domingo, aparte de compartir la misma isla? que están por sus fronteras, mija. Muy bien, Daniela, aparte Que de son compartir, diferentes países y diferentes personas. sí, correcto, a ver, comparten la misma isla. No se podría decir país, son países vecinos, sí. El idioma también es el primer es español. Sí, muy bien, correcto. Muy bien, entonces ellos son dos países que coexisten en la misma isla de la Española, parte del archipiélago de las mayores de la región del Caribe. Y el nivel de vida de la República Dominicana se podría decir que es considerablemente más alto que el del Haití. Eso está claro, ¿verdad? Ya. Sí, Entonces, ¿cuál sería la historia de la isla de Santo Domingo? Su historia abarca que fue poblado por los tainos desde el siglo VI hasta la fecha de su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492. Desde ese entonces se había convertido en el primer asentamiento europeo en las Américas y en la primera sede del gobierno colonial español en el Nuevo Mundo. Y la República Dominicana había cerrado por completo su frontera con Haití desde el 15 de septiembre en medio de una disputa entre ambos países por sus construcciones en el canal del río Masacre. Entonces los voluntarios
haitianos han conseguido en las obras a pesar de las medidas del país vecino. Entonces, ¿por qué Haití y la República Dominicana se separaron? Su división política en la isla La Española se debe que aparte de la lucha europea con el control del Nuevo Mundo durante el siglo XVII, cuando Francia y España habían comenzado su lucha por el control de la isla. Uno de los dos quería el control completo de la isla, no querían ser países vecinos. Entonces por eso fue que tuvieron su lucha y resolvieron su disputa en 1697. Y ahí la habían dividido la isla en dos partes. Entonces, ¿por qué Haití y la República Dominicana se separaron? Porque uno de ellos quería tener control de la isla. Muy bien. Entonces el acuerdo fue, ¿cuál fue el acuerdo en que quedaron? Que serían países vecinos. Muy bien, Daniela. Entonces, en ese entonces, Haití tenía la crisis humanitaria, tenía muchos problemas con niveles críticos, los brotes y la violencia de género, especialmente en los asentamientos de desplazos, la inseguridad, que también había obligado al cierre de 39 centros de salud y más de 900 escuelas en Puerto Príncipe Preciso. Esos serían uno de los problemas que tenía Haití. ¿Cuáles serían? La inseguridad, los brotes de cólera y la violencia. Y por esa seguridad se habían obligado a cerrar los centros de salud y la mayoría de las escuelas. ¿Sí está entendida hasta ahorita? Seguimos con la independencia de México, ¿ya? Ricardo, México y América Central, que conformaban el Virreinato de Nueva España, sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones sobre todo en las regiones más pobres. El, el cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia del pueblo de Dolores a lo largo de 3 años. Logró triunfo con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en 1811. El mando lo tomó otro cura, José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la Revolución, 1811 a 1815. Esta que incluyó la convocatoria a un Congreso Constituyente y la expedición de la primera Constitución de México, que introducía en un Estado liberal y la reforma agraria. El carácter fue El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyarlo. El general Félix María Calleja, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en 1815. Frustrados por su deseo de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclama en 1821 la independencia, con un pronunciamiento político llamado el Plan Igual, de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobernante de México sea un príncipe europeo, hasta que ello pueda concretarse. Nombra regente a Agustín de Iturbide. El año siguiente se proclama emperador de México, lo que rechazaban los republicanos. Tras 2 años de guerra civil, Iturbide es derrotado y posteriormente fusilado.
convulsiones internas e internas de reconquista por parte de España. Por ejemplo, en 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres, que son rechazados, dan paso a cierta normalización cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en 1833. España solo reconoció la independencia mexicana en 1839. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la lectura. Que quede claro que si les hago leer para que presten atención y para que mejoren, a pesar de que tienen una, sí saben leer bien, pero hay estudiantes que no. Entonces espero que no haya problemas con eso, ¿ok? Entonces seguimos. Daniela, ¿qué entendió con lo que acabó de leer su compañero con respecto a la independencia de México? Que sufrieron los dos países Ya, porque muy no bien, tenían, porque no tenían alimento y cree que los soldados estaban heridos. No podía seguir luchando. muy bien. Ricardo, ¿qué entendiste con lo que acabaste de leer? Que sufrió una ola de hambre en México en ese tiempo, Muy bien, por entonces, malas, ¿qué por malas, por malas cosechas y por y ¿cómo se dice? Por la desigualdad en querer que alguien comande el país en ese tiempo. Muy bien, Ricardo, muchas gracias a ustedes dos por estar pendientes. Entonces, la independencia de México había sido un conflicto armado y también un proceso político que culminó con la separación de México del Imperio Español, estableciéndose como una nación independiente. Entonces, ese proceso, como dice en el libro, abarcó desde 1810 hasta 1821. Involucró lo que fueron diversas etapas y facciones y también estuvo influenciado por las ideas de la Ilustración y la Revolución Liberal. ¿Qué pasó en ese entonces? El fin del dominio español, la soberanía nacional, el cambio social, la formación de un nuevo Estado, que la independencia significó el fin del dominio político, económico y social de España sobre el territorio de una nueva España, que en ese entonces, o en este entonces, es el actual México. Se buscaba establecer también un gobierno propio y autónomo, con capacidad para tomar decisiones, sin una intervención en la corona española. La independencia también implicó lo que fue la búsqueda de la sociedad más justa, con igualdad de derechos y oportunidades para todos los habitantes, aunque este ideal se logró de manera gradual. ¿Qué se formó? También se formó un nuevo Estado, que se dio paso a la creación de nuevas instituciones políticas, legados, como la Constitución en 1824, que estableció una república federal. En la independencia de México hubieron lo que fue etapas. Fue el Grito de Dolores en 1810, que Miguel Hidalgo había llamado a la lucha por la independencia, marcó el inicio de un movimiento armado. Otra etapa fue la etapa de liderazgo insurgente, la consumación de la independencia en 1821. ¿Y cuál fue la importancia en la independencia de México? Fue el fin de la colonia, que marcó el fin de más de 3 siglos de dominio español y de inicio de una nueva etapa en la historia de México. Otra importancia fue el surgimiento de una identidad nacional, que la independencia contribuyó en la constitución de una identidad nacional de México, con símbolos como la Virgen de Guadalupe como un elemento unificador. Otra importancia fue la lucha por la igualdad. Aunque la igualdad plena no se alcanzó de inmediato, la independencia había sentado las bases para las luchas posteriores como la justicia social y la equidad.
Entonces, con respecto a la independencia de México, Ricardo, dime una importancia de la independencia de México. Que también en ese tiempo se ocuparon varias ciudades en México. ¿Esa sería una importancia? ¿Sí o no? Mm, Yo pienso, Ya, otra importancia. Una importancia, recuerdan que era el surgimiento de una identidad nacional. En ese entonces habían tenido la construcción de una identidad nacional mexicana. Otra importancia, recuerden que era el fin de la colonia, que había marcado fin a 3 siglos de dominio español y dio inicio a una nueva etapa. Otra importancia fue la lucha por la igualdad. ¿Ya se acuerdan? sí. Ya. Daniela, La, una importancia. lo- Dame un segundo, Ricardo. Daniela, una importancia. Porque recuperaron sus recursos, sus riquezas. Sí, muy bien. Ricardo, una importancia. este, lo sobre el desarrollo de la economía. Muy bien, tuvieron un desarrollo en la economía y recuperaron parte de la riqueza. ¿Y cuál fue una de las etapas de la independencia de México? ¿Qué pasó en 1810? El inicio de la lucha, Miss. Muy bien. ¿Y en 1821? La última etapa de México, Miss. Muy bien, entonces comenzó en 1810 y terminó en 1821, que había marcado el fin de la guerra y el nacimiento de una nueva nación. Entonces, ¿está entendida la clase del día de hoy? Sí, Sí, Miss.